Bueno, ¿qué significa esto de que los hijos van a heredar absolutamente todo lo que tienen los padres? Bueno, como decíamos, la clase de hasta abajo de una jerarquía va a heredar absolutamente todos los métodos. Entonces todo el código que esté escrito en cualquier clase ancestra se va a poder utilizar en la clase descendiente. Pero en particular en esta diapositiva me interesa mostrarles qué ocurre con los atributos. Aquí lo que tenemos es que tenemos una clase, le falta un extend, aquí, ahora sí está. Clase extiende a madre, madre extiende a abuela, abuela extiende a tatarabuela y tatarabuela implícitamente extiende a object. También notarán algo curioso que a veces les digo padres, madres, abuelas, abuelos. Realmente en inglés se llaman parent classes. Entonces van a encontrar en la literatura tanto que se utilice el femenino como el masculino, porque, bueno, pues los dos aplican, ¿no? Entonces, en este ejemplo vamos a observar entonces que un objeto de tipo clase tiene que tener todos los atributos de los que estén, de la clase y de sus ancestros. Entonces, esto me gusta representarlo en el montículo como una especie de matrushka de objetos. Y la voy a ir explicando. Lo que está sucediendo aquí es que el objeto es de tipo clase, por eso lo tenemos en la caja más grande, y como cualquier objeto de la clase pues va a tener el atributo F que fue creado aquí. Estamos poniendo el signo menos prestado de la notación de UML para indicar que es un atributo privado. Y solamente objetos de esta clase van a poder verlo. Después tenemos a la clase madre que tiene un atributo D. Y resulta que este atributo también le pertenece a objetos del tipo clase. Entonces por eso lo estamos agregando aquí adentro, pero además estoy indicando que se trata de un atributo que lo tiene porque es parte de la clase madre. Como es protegido, yo puedo estar adentro de esta clase y puedo acceder al atributo D como si lo hubiera declarado aquí adentro. Después voy a tener que madre a su vez extiende a abuela. Entonces un objeto de tipo clase también va a tener los atributos A y C. Y estos los estamos poniendo aquí adentro de una burbujita de tipo abuela. Y observemos que la abuela tiene un atributo protegido y otro privado. Eso quiere decir que adentro de estas llaves yo puedo hacer referencia al atributo A con toda la comodidad del mundo porque es de tipo protected. Pues lo pueden ver todos los descendientes. En el caso del atributo C, aunque sí lo tiene, no lo puede acceder directamente. Sin embargo, aquí asumimos que la clase abuela tendrá algunos métodos donde utilice para algo el atributo C. Entonces, ese atributo está ahí, se puede utilizar a través de los métodos de la clase abuela. Pero si yo estoy escribiendo código entre esta llave y esta llave, no lo puedo acceder porque me va a decir que no tengo permiso. Los secretos de la abuela se quedan con la abuela. Y después tenemos que la abuela extiende a tatarabuela y tatarabuela a su vez también tiene dos atributos. Estos son protegidos, A y B, y entonces estos son accesibles desde acá abajo. Yo los puedo utilizar como si hubieran sido creados aquí. Y finalmente, como tatarabuela extiende implícitamente a object, pues también tenemos aquí a object. De esta manera, si yo tengo un objeto de este tipo, puedo preguntar cosas como: ¿este objeto es instance of clase? Y la respuesta es verdadero. ¿Este objeto es instance of madre? También es cierto. ¿Este objeto es instance of abuela? Por supuesto que sí. Instance of tatarabuela, también. Instance of object. Claro, de hecho todo el mundo es instancia de object. Ahora, vamos a distinguir entre diferentes casos de herencia de acuerdo con un poco más de detalles. Las clases se clasifican según su funcionalidad en la jerarquía de herencia. Tenemos clases comunes extendibles. Son clases de las cuales se pueden crear objetos y también son o podrían ser extendidas en algún futuro por otras clases. De hecho, de las que acabamos de ver, pues cualquiera de ellas cumple con esto. Cualquiera puede tener más hijos. Incluso esta, podríamos al rato inventar otra que extienda clase. También tenemos clases de tipo final, y este es precisamente el calificador que teníamos aquí. Son clases que ya no se pueden extender. Si esta clase estuviera declarada como public final class clase, entonces yo ya no podría decir alguien extends clase porque el compilador me diría que eso está prohibido. Se utilizan
cuando realmente ya no quieren que una clase pueda tener hijos. La siguiente sería una clase abstracta o abstract, y eso está muy relacionado con lo que veíamos en este ejemplo de acá arriba. No podemos tener una pieza o construir un objeto de tipo pieza si no sabemos cómo va a realizar estas acciones. Ese es uno de los ejemplos. Bueno, entonces, las clases abstractas incluyen en su declaración el modificador abstract. No es posible crear objetos de este tipo. Forzosamente se debe heredar de ellas y entonces se crean objetos de los tipos derivados. Y ya recordamos que estos tipos derivados pues van a contener a la clase abstracta dentro, pero los únicos que pueden tener instancias van a ser esas clases derivadas. Una clase es abstracta por los siguientes motivos. 1. Porque tiene uno o más métodos abstractos, es decir, solamente especificamos su encabezado, su firma, pero no están programados como tal, no están definidos. Otro motivo es porque extiende una clase abstracta y no va a implementar sus métodos abstractos. Entonces se va a extender a la clase pieza y no ponerle código a todos los métodos que están declarados como abstractos, sino hasta que tenga una clase nieta. Y tal vez la nieta ya haga esa tarea. Pero si alguien decide extender una clase abstracta y no va a programar todos los métodos que estaban anunciados, entonces también tienen que ser una clase abstracta y tampoco va a ser posible crear objetos de ese tipo. Otro motivo es porque implementa una interfaz, pero no implementa todos los métodos indicados por esta. Es muy parecida a esta, pero ahora el asunto vino porque dijo que iba a implementar una interfaz y no ha terminado de hacer el trabajo. Finalmente, porque en su declaración se utilizó el modificador abstract, aunque no esté en ninguno de los casos anteriores. Podría ser que todos sus métodos estén programados, todos sus atributos también, pero si no queremos crear objetos de ese tipo, sino solamente de una clase derivada, entonces la podemos calificar como abstract y no se van a poder crear objetos de ese tipo. Bien, ahora, ¿cómo se ve un método abstracto? Bueno, los métodos abstractos no están implementados en la clase, solo se incluye su encabezado con el modificador abstract y la declaración termina con punto y coma. Entonces aquí tenemos un public abstract class, una clase abstracta, con un método abstracto, public abstract, y luego, como estamos acostumbrados, el tipo de regreso, el nombre del método y los parámetros que pueda llegar a tener. Y ya que estamos en eso, veamos rápidamente lo que significa sobreescritura. Si una clase hija declara un método con la misma firma que una clase ancestra, recuerden que era la firma, el nombre del método y la lista de tipos de los parámetros, entonces el código que se ejecuta es el de la clase hija. En este caso se dice que sobreescribe el método. Un método que se declare como final no puede ser sobreescrito. Entonces, también podemos tener métodos que tengan un final en la parte de atrás. ¿Qué sucede entonces en particular con los métodos abstractos? Bueno, pues la única manera de programarlos es sobrecargándolos en una clase hija. Ojo con esta definición. Se cumple con el requisito siempre y cuando el método en la clase hija tenga la misma firma, no el mismo encabezado. La misma firma quiere decir mismo nombre, mismos tipos de los parámetros. No importa el tipo de regreso, no importa si deciden cambiarle el nombre al parámetro, si tienen la misma firma, entonces se considera que ya estamos sobreescribiendo el método.